visceral, o sea, es decir, el corazón, corazón y pulmón, pero básicamente el pulmón que vamos a ver hoy día, es bastante sencillo, donde hay que prestar hincapié en las divisiones bronquiales. ¿Eso hicieron? Divisiones bronquiales, segmentos bronquiales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con todas las diapositivas que voy a usar, son las mismas que seguro varios de ustedes conocen, que son del doctor Romero, para que no haya ningún problema, que no se entendió la diapositiva. El mismo material. Entonces, lo primero, las líneas de referencia. En anatomía hay un concepto que ustedes tienen que saber cuando estudian y es lo que es anatomía topográfica. Cuando uno habla de anatomía topográfica quiere decir aquello que yo inmediatamente veo en mi paciente. Lo desvisto, a ver, la doctora, por ejemplo, tiene su paciente y dice, señor, recuéstese, lo voy a examinar. Entonces, usted cuando vaya a examinar en los hospitales, usted lo va a examinar de acuerdo a ciertas características. Y usted va a decirle a su colega, le va a decir, yo encontré tal lesión a nivel o a tantos centímetros de la línea tal. ¿Cuál línea? Esa línea que ustedes ven ahí. Ya no se dice acasito, abajito de la tetilla, al costadito de la clavícula, más atrás de la costilla, por debajo del lunar del no se dice. Se dice, por ejemplo, si yo encuentro una tumoración, un tumor óseo de una costilla, un osteoma, un osteosarcoma, y palpo una masa dura debajo de la axila y noto que esa tumoración está en relación con la línea axilar anterior, pues diré que palpo una tumoración a nivel de la línea axilar anterior, que vendría a ser esta, mis estimados futuros colegas, y luego le daré la ubicación por planos. ¿Cuál es la ubicación por planos? Los espacios intercostales. A nivel cuarto, el entrecruzamiento de los dos vectores. La línea axilar, en este caso anterior, estoy tomándolo como ejemplo, y no sé, el tumor esté en la cuarta costilla. Entonces estará en el cruce de la línea axilar anterior a la altura del cuarto intercostal. Izquierda, derecha. Teóricamente, mi colega interno de medicina, estudiante de medicina, ya residente o asistente, lo que sea, debe entender esa jerga o ese argot médico que yo le estoy dando. ¿Sí? Para eso sirve la anatomía topográfica. Describe características externas y habitualmente son líneas imaginarias en planos anatómicos. Por ejemplo, en este paciente de acá que está en una visión anterior, tenemos tres líneas, que es la línea media anterior, que es la línea clásica. Esa línea en anatomía 1, ¿a qué les hace acordar? Esa línea media anterior. Cuando uno estudia anatomía, estudiamos por corte, ¿cierto? Corte sagital, corte coronal, corte transversal. Si la línea media anterior divide al cuerpo en partes iguales, ¿qué plano es? Coronal, sagital, transversal, sagital. Luego acá hay líneas medio claviculares. Entonces se le llamará así porque pasan a la mitad de la clavícula. ¿Sí? Igual acá hay líneas de referencia a nivel de la axila. Ustedes en anatomía 1 ya hicieron lo que es región axilar. ¿Y se acuerdan? El hueco axilar, que era una pirámide de base cuadrangular y vértice trunco, ¿no? Que tenía varios límites, los pectorales, el submacular, ahí estaba la arteria axilar y el plexo braquial. Entonces, por fuera tenemos líneas. Esas líneas también nos sirven para hacer procedimientos. Cuando ustedes vayan a los hospitales, que empiecen a hacer rotaciones de medicina, van a encontrarse con algunos pacientes que presentan líquido en la cavidad pleural, es decir, entre las costillas y los pulmones. Ese líquido puede ser por una falla cardíaca, ese líquido puede ser por una cirrosis hepática, ese líquido puede ser por un cáncer, puede ser un líquido maligno. ¿Y qué creen que va a pasar si el líquido aumenta? El pulmón probablemente va a colapsar, ¿cierto? Porque el agua le va a ganar al pulmón. Entonces, ¿qué va a empezar a tener el paciente? Dificultad para respirar, eso se llama disnea. ¿Ya? Entonces, al haber dificultad para respirar, ¿qué tiene que hacer como médico? Evacuar ese líquido. Y esas líneas sirven porque me permiten a mí saber con seguridad que si yo abordo desde afuera al paciente no voy a perforar el corazón o no voy a dañar alguna arteria importante. Esos son procedimientos de drenaje torácico, toracocentesis, cardiocentesis, que ya vamos a ir mencionando. Para eso sirven esas líneas. ¿Ya? Y bueno, las líneas de atrás que son las líneas interescapulares y la línea medio posterior. Por ejemplo, la línea interescapular, supongamos que este paciente que les he mencionado tiene líquido y está con dificultad respiratoria. Entonces, se te pide a ti como interno de medicina, como estudiante, que le evacúes el líquido. Si es un paciente
que se puede sentar todavía, un paciente joven que tiene fuerza, lo puedes sentar de espaldas a ti, con los brazos cruzados, y vas a ubicar la línea interescapular, o línea escapular, que ustedes lo ven. ¿Se ve el impulsor, muchachos? ¿Sí, no? Sí. Perfecto. En esta imagen de acá, ahí ven la línea escapular. La línea escapular se relaciona con la punta del escápula. Y la punta del escápula está a nivel del séptimo espacio intercostal. Entonces, tú empiezas a palpar a tu paciente, te palmas para ti, encuentras la punta del escápula, inmediatamente por debajo metes una aguja o una jeringa y aspiras. Y te viene limpio. Ese punto, ¿por qué es importante? Porque estás seguro que no vas a dañar tu pulmón y no vas a dañar corazón. Por eso está puesto ese punto. Ahora, si el paciente es un paciente que está con demasiado líquido, un paciente de 80 años que tiene otras enfermedades, no vas a pedir que se siente y esté media hora ahí porque no va a aguantar, se va a caer. Entonces, echadito en su cama, posición de cúbito ventral, o sea, mirando el techo o boca arriba, como ustedes quieran, buscan la línea axilar anterior, el cuarto espacio intercostal que está más o menos a la altura de la mamila o por debajo de ella, y ingresan con un tubo que es más grueso, que tiene más o menos el grosor de mi dedo meñique. Mi dedo meñique más o menos mide 9 o 11 milímetros, es lo habitual para cada ser humano. Y eso ingresa dentro del tórax. Se comunica a una caja o a una botella llenada de agua hasta cierto punto para generar un sello de válvula de agua unidireccional y el líquido sale a medida que el paciente respire. Respire, exhale y el líquido sale. Y ese líquido que sale ya no regresa. Por eso se llama unidireccional. Para eso sirven esas cosas. Esa diapo sirve para eso. Y eso se llama anatomía topográfica. Porque claro, al paciente para hacer los lo van a disecar. Se supone intuitivamente que saben dónde queda la estructura. ¿Ya? Entonces de ahí podría haber una pregunta de examen. ¿Cierto? ¿A qué nivel se hace una toracocentesis? En la cara posterior del tórax. Entonces yo te pongo ahí, o ¿qué reparo anatómico tiene usted para hacer la toracocentesis? Punta de la escápula, puede decir, punta de la escápula, marcas. O puede decir línea escapular posterior, marcas. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Dónde se colocan los drenajes torácicos o los tubos torácicos? Línea axilar anterior, marcas. Línea axilar media, marcas. Cuarto espacio intercostal, marcas. ¿Ya? Cuando vamos conversando, les voy a dar posibles preguntas de examen. Ya, arriba, grave. Seguimos. Observen ustedes la diferencia topográfica. Ahora sí, ya hemos conversado que es topografía, ustedes ya me entienden, que es solamente de sacarle la ropa al paciente y lo que yo veo. Esto es anatomía topográfica y esto es anatomía descriptiva. Solamente ahí está la cavidad ósea. Observen ustedes esa cavidad o pared torácica o cavidad torácica o petus óseo le corresponde a ese paciente. Y tú dices, pero qué gran diferencia existe entre todo el pecho del paciente y solamente la cavidad torácica. Observen ustedes que gran parte de nuestro tórax, de todos los damas y caballeros que están acá, es partes blancas, de grasa, músculo, y lo que está dentro de las costillas, eso recién es la cavidad torácica como tal. Como les vuelvo a repetir, la cavidad torácica es una estructura rígida, una jaula ósea. Y adentro están pues obviamente vísceras nobles como son los pulmones, el corazón y arterias muy importantes como son la aorta o la arteria pulmonar. Ya, o sea, observen esa relación, no es igual, es diferente. ¿En qué pacientes el pecho se relaciona con la pared torácica? O sea, ¿cuándo la relación es similar? Nosotros que somos, o todos somos teóricamente de la costa, vivimos buen tiempo acá en la costa, nuestro pecho difiere de nuestra cavidad torácica bastante. Si a nosotros, si agarramos unos telos, mandamos al anfiteatro y le sacamos todo, la cavidad residual ósea va a ser chiquita. Pero en donde varía es en los pacientes que están o viven en grandes alturas, donde los niveles de oxígeno, de concentración de oxígeno, son más reducidos. Entonces ellos tienen que aumentar su capacidad pulmonar y hacen un tórax no de esa forma, como si fuera como un cono, sino su tórax es como un barril, tórax en tonel o cilindro. Por eso los pacientes de la sierra, esos señores añosos, tienen el pecho así, chido, ¿cierto? Son chiquitos, pero tienen buena caja. Qué buena caja dicen que tienen cuando eres de la sierra. O cuando estás abajo y te quedas en la piscina 5 minutos abajo sumergido sin salir. Eso es porque aumentas tu capacidad pulmonar. En medicina se llama compliance, ¿ya? Para que vayan aprendiendo, los que han hecho fisio, pueden hacer fisio 2, compliance pulmonar.
Listo, seguimos muchachos. Eso es un cono con vértice trunco. El vértice me refiero a yo sé que todos ustedes han hecho geometría, han pasado a las matemáticas. Bueno, no hay punta, vértice trunco. Ese vértice trunco viene a ser el estrecho o el orificio torácico superior, aquí arriba, y acá abajo el orificio torácico inferior. Claramente el orificio torácico superior es más pequeño. Este orificio torácico superior, por aquí pasan estructuras conocidas por ustedes cuando decimos cuello. ¿Qué estructuras pasan por ahí? Las carótidas, la laringe, tráquea, los recurrentes, vago, frénico, ¿cierto? Eso pasa por ahí. Y por abajo pasan estructuras como la aorta, el esófago, la cava inferior, y estructuras nuevas que van a conocer conmigo, el ácido, el torácico. ¿Y quién lo recubre abajo? Un músculo muy grande, ¿cierto? Que cuando uno inspira se deprime. ¿Cómo se llama ese músculo? El diafragma. Ahora conmigo van a aprender cuántas partes tiene el diafragma, que tiene el rígan, que tiene el dinero, cómo se forman los hiatos. Ahora vamos a ver. Listo. Entonces, el endpoint de esta diapo es lo siguiente. Quiero que graben lo siguiente porque es pregunta de examen tipo. Límites, así como en la región auxiliar se preguntamos límites, cuál es su radio anterior, todo lo facilito. Vamos a hablar, ahorita solamente quiero que nos concentremos aquí, arriba. Entonces, en el examen yo te voy a preguntar por los límites del orificio torácico superior o orificio superior estrecho, orificio torácico superior estrecho también le llaman. Y su nombre lo dice, a diferencia del orificio torácico inferior, es más pequeño, o sea, más estrecho. Esa es la primera característica. Segundo, su límite anterior lo forma el manubrio external, que es esa estructura que está aquí. Recuerden que el esternón tiene tres porciones: manubrio, cuerpo y apófisis sifoide, o apéndice sifoideo. Entonces, el manubrio en la cara anterior. En la cara posterior, facilito, ustedes cuando hicieron columna, habían las vértebras cervicales, torácicas, lumbares. Y yo sabía que era la vértebra torácica T1, porque a los lados con qué se articulaba con las costillas, ¿cierto? T1, T de tórax. Entonces, obviamente, el límite superior, donde inicia mi tórax, va a ser de T1, porque ahí empieza la primera costilla. Facilito, ¿ya? La anatomía tiene que tratar de ser lo más posible por deducción, en la teoría. Listo. Entonces, la vértebra T1 forma el límite posterior, está atrás, la columna está atrás. Y el límite anterior lo formará el manubrio external, porque el esternón está adelante. Y lateral, por lógica, si la pared posterior lo forma la vértebra T1, la pared lateral lo formará la primera costilla, la costilla 1, que es la que se articula con la vértebra torácica número 1. Facilito. No se deben olvidar, el tórax inicia a nivel de T1, a nivel de la vértebra torácica primera, que se articula con la primera costilla. Y hacia adelante el tórax inicia a nivel o por detrás de lo que es el manubrio external, que es la porción superior de todo el hueso que se llama esternón. Y el límite inferior o orificio inferior, que viene a ser esta parte de acá, el límite anterior también va a ser una estructura del esternón. En este caso va a ser la apófisis o apéndice sifoideo o sifoides. En la parte posterior, igualito, apliquen el mismo concepto. ¿Cuántas costillas tenemos? ¿Cuántos pares de costillas tenemos? 12. 12, ¿cierto? 12 pares de costillas. Entonces, ¿cuántas vértebras torácicas tendremos? 12. 12. Entonces, la última vértebra torácica, o la que dará el límite inferior del tórax, ¿cuál será? 12. La vértebra 12. Sin deducción, nada. Y ahí está también. Ya, el límite es posterior del orificio inferior del tórax, es el cuerpo de la vértebra torácica número 2. Y a nivel anterolateral, bueno, su límite anterolateral varía del posterolateral. ¿Por qué? Vamos a ver.
Si hablamos desde la región posterolateral o su pared posterolateral, ojo aquí, presten atención, está relacionado con las costillas 11 y 12. La costilla 11 y 12 es el par flotante. Cuando uno habla de que tiene 12 pares de costillas, uno las divide por grupos. Costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son 7 pares, las falsas son 3 y las flotantes son 2. Si tenemos 12 pares, pues la 11 y la 12 serán las flotantes. ¿Por qué se le dice flotantes? Porque no llegan a articularse ni con cartílago ni tampoco llegan al esternón. Entonces ellas se quedan atrás. Si mis muñecas vienen a ser la columna vertebral con la vértebra T2 y T11, estos dos deditos van a ser las costillas. La 11 y la 12 se quedan así. No llegan a dar la vuelta hacia adelante a juntarse con el esternón, se quedan ahí atrás. Esas dos forman lo que es la pared posterolateral. ¿Sí? Y hacia anterior no puede seguir siendo 11 y 12, sino tienen que ser las que están arriba, que serían las falsas. Que serían las... ¿Qué pares? 8, 9 y 10. ¿Ya? Y ahí está el dibujo, miren. En el anterolateral, este sería el 10, el par es de 10, 9 y 8. ¿Por qué se les dice que son falsas? Porque ellas no se articulan directamente con el esternón, sino se aprovechan de un cartílago, del cartílago del 7. Vamos a dibujar las carillas, ¿ya? Carilla articular para la primera costilla, carilla articular para la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Es importante que fijen que la costilla no se articula directamente con el esternón, sino tiene un intermedio que viene a ser cartílago. Vuelvo a ver el cartílago, ¿ya? Cartílago, cartílago, 3, 4, 5, 6 y 7. Este cartílago sí se articula con la costilla. La costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Aquí, para ajustar. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Está claro? Ya. Estos primeros 7 pares de costillas se le llama verdaderas. Porque cada costilla se articula con su cartílago y este a su vez con la carilla del esternón del lado del cual está llegando. ¿Sí? ¿Cuáles son las verdaderas? Los 7. Las enumeramos para que no se me olvide. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10 dije que son las falsas. ¿Por qué se dice que son falsas? Porque estas amigas están acá. En un cartílago conjunto y se pegan a esto. Se pegan al cielo. Es como si la estuviera pegada a la siguiente. Esta sería la 8, la 8 está pegada a la 9, y la 9 está pegada a la 8 10. y de la 10 está pegada a a estas se les llama falsas. ¿Sí? Esa de aquí son estas de acá, estas últimas 3, que como ven llegan con un cartílago único, están 3 fusionadas al 7. Aprovechan llegar al cartílago del 7 y se articulan con el esternón, pero indirectamente, usando el cartílago
de la costilla C. ¿Sí? Y finalmente, las otras que se quedan acá atrás son las flotantes, que vendría a ser la 11 y la 12. Si le dicen flotantes porque no llegan al esternón. Ahora bien, estas de acá, que son las flotantes, vienen a ser las que forman el límite de la pared posterolateral, porque se quedan atrás, no dan la vuelta, no tienen cartílago. Mientras que la porción anterolateral, como dice ahí en la diapositiva, la parte de abajo, lo forma la unión de los cartílagos costales del 7 al 10. 7, 8, 9 y 10. O sea, todo esto de acá. Y obviamente del otro lado también. ¿Sí? Porción o pared o límite anterolateral, posterolateral, la vértebra, el cuerpo de la vértebra ósea sería la pared posterior y su pared anterior sería el apéndice sifoides. Cuando acá le ponen la articulación sifoesternal, da lo mismo. La articulación sifoesternal viene a hacer eso. Sifoides y esternal, sifoesternal. Pero puede ser por sifoides. ¿Quedó claro? Muy bien. Porque, a ver, Sí. de los dos orificios, ¿cuál les parece más preguntable? De abajo, el inferior. Si fuera un profesor maloso, les puedo preguntar por el límite anterolateral y posterolateral. O les puedo preguntar, diga usted, ¿cuáles son los cartílagos costales que forman parte del límite anterolateral del orificio inferior del codo? Entonces dices 7, 8, 9, 10. ¿Qué costillas forman el límite posterolateral del orificio torácico inferior? 11 y 12. Porque si te das cuenta, en el orificio superior es sencillo, porque tienes la vértebra T1 y la costilla T1 y la primera costilla, ¿cierto? 1, 1, y da toda la vuelta porque se cierra el esternón. No hay pierde, la respuesta siempre va a ser 1. Pero donde te va a variar los números es en la de abajo. Porque puede ser la respuesta 11 y 12, o la respuesta puede ser 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Carcito, pero no puede venir. Voy a hacer banquero. No. Esto ya todos lo saben muy bien que ese músculo que está ahí es el diafragma, y cuando uno inspira, el diafragma asciende o desciende. Inspira, desciende. Cuando uno inspira, el diafragma asciende o desciende. Desciende. Respuesta, por favor, ahora vamos a hacerlo por votación. El diafragma sube o el diafragma baja. Sí, Cuando uno inspira. Sube, baja. Sube. Sube, baja. Sube. Pase, no me acepto. Sube. No te preocupes. Sube. Sube. No te pidió que baje. Sube también. Te sumas. Baja. Perfecto. Baja. Doctor, usted acaba de llegar. El diafragma, cuando uno inspira, el diafragma sube o baja. Bien. Parte técnico. Cuando uno inspira, el diafragma baja. ¿Ya? ¿Para qué te Cuando inspira, el diafragma baja. Parte técnico, está bien. Entonces, hacemos un dibujo para que quede claro. Chiquito nomás. Ya sé. Cachín. Solamente va a ser una cavidad de un lado. Luego para que se vuelva a hacer jueves. El diafragma, ¿cierto? Luego para que se vuelva a hacer jueves. Luego para que se vuelva a hacer jueves. Mi tía. Y mi tía. Cuando uno inspira, ingresa, ¿cierto? Oxígeno. Canta la tráquea y ahora la tráquea, el lado derecho, ingresa el aire, se lo alveolo y luego van los alveolos. ¿Cierto?
¿Y qué pasa con la compliance pulmonar? El pulmón va a aumentar de volumen, ¿no? Claro. Ya está mal. Me quedé mal. Aumenta su capacidad en todos los ejes. Por ende necesita espacio. Pero hay algo muy importante. Que la gran mayoría de nuestra cavidad torácica es un continente rígido o no. Si lo es, por nuestras costillas. Entonces, ¿dónde va a tener más posibilidad de ampliarse? Hacia la parte hueca, hacia abajo, ¿cierto? Entonces, cuando uno inspira, el diafragma desciende para dar mayor compliance al pulmón. ¿Estamos? Perfecto. Seguimos. Otra cosa. Encima que ya sabemos que nuestra caja torácica no es realmente toda la envergadura de nuestro tórax que tú ves por anatomía topográfica o endoscopía, que es el término correcto. Cuando es médico uno examina a un paciente, ese arte se llama ectoscopía. Ya van a poder con la semiología. Toda esa caja torácica que se ve acá, o ese continente óseo rígido, todo eso no está ocupado por los pulmones, solo la mitad. Miren. Si se dan cuenta, el diafragma, cuando está relajado, ocupa gran parte. La cúpula del diafragma ocupa gran parte de la jaula torácica. Y básicamente el diafragma, cuando está relajado, está empujado por otras estructuras que vienen a ser los órganos o las vísceras sólidas y huecas que vamos a estudiar de acá a la siguiente, ¿no? Cuando veamos hígado, estómago, intestinos, esos órganos desplazan el diafragma hacia arriba y hacen más reducido la cavidad, o en general las cavidades pleurales o las cavidades pulmonares. Entonces, una relación puede ser 1 a 1. De toda la jaula torácica que uno tiene, la mitad está, digamos, ocupando indirectamente órganos viscerales, obviamente cubiertos por el diafragma, y solamente la mitad superior tiene a los pulmones y al corazón y el mediastino en el medio. Así. Es una relación 1 a 1, ¿se dan cuenta? Más específico todavía, contamos. Entra acá en la primera costilla. Primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercero, cuarto y quinto. A nivel del quinto espacio intercostal se puede observar ya la cúpula diafragmática, sobre todo en el lado derecho. Recordar, como dato importante, la cúpula del diafragma derecho se encuentra un poco por encima del izquierdo. La cúpula del diafragma derecho siempre está un poco más arriba que el izquierdo. Y esto es básicamente por la disposición del hígado. El hígado, como está ubicado al lado derecho, hace que ascienda un poco la cúpula diafragmática en comparación del izquierdo. El izquierdo tiene una víscera hueca grande que es el estómago. Entonces, cuando estamos en estado prandial, está reducido. Pero las prandial está comiendo, ¿no? O sea, alimento. Está reducido. Es una víscera hueca, la cúpula diafragmática no está tan elevada. Como en el lado derecho, que sí es permanente, porque el hígado es un órgano o una víscera sólida. Entonces siempre se mantiene con adecuado volumen para que la cúpula esté así. ¿Sí? Perfecto. Bien. Estamos avanzando. Ahora vamos a hablar sobre nuestro amigo el diafragma. Ya estábamos empezando a ver. A ver, el diafragma tiene dos porciones, una porción tendinosa y una porción muscular. La porción tendinosa está en el centro. Vamos a ponerle un dibujito. Ahí, evidentemente. Este es un diafragma visto desde el abdomen. Ahí, no sé, si quieres ver el hígado, si quieres ver el estómago, el intestino delgado, no sé. Pero no somos órganos, somos vísceras. Estamos mirando al diafragma desde abajo. ¿Sí? Es como que hubiera cortado a un paciente, estamos mirándolo por el abdomen, ese diafragma. No lo estamos mirando por el tórax. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una zona blanquecina que se llama el tendón central del diafragma, que tiene una característica. Está perforado, como ustedes pueden ver ahí. Y esa perforación siempre está presente
y ya está perforado porque permite el paso de una vena muy importante que es la vena cava inferior. Pregunta típica de examen. El orificio del diafragma que se relaciona con la vena cava inferior corresponde a qué segmento del diafragma, tendinoso o muscular. Tendinoso. ¿Y por qué es así? Porque la vena no tiene presión. Ustedes saben que las venas recogen sangre desoxigenada y está a baja presión. La presión normalmente de los sistemas venosos centrales oscila entre 15 a 20 milímetros de mercurio, mientras que el flujo arterial de sangre oscila entre más o menos 85 a 95 milímetros de mercurio de presión arterial media. Para los que ya están estudiando fisiología o los que lo saben. Los que no, ya se va a preparar. Entonces, necesitas un orificio que ya esté perforado, porque como la vena no tiene presión, necesitas que el hueco ya esté hecho, para que no se colapse. Pues imagínate que fuera músculo y se colapsa, cuando el diafragma se contrae para descender, podría también colapsar la vena, ¿cierto? Entonces ya habría menos cantidad de sangre que llegue a las cavidades derechas del corazón. Harías arresto cardíaco, de síncopas y te mueres, porque no llegaría sangre. ¿Te das cuenta? Entonces ese orificio está ahí ya, ahí. No se va a reducir nada, está ahí puesto. Y la vena pasa por ahí, cabecita ahí. En cambio, este otro hueco grande que está abajo, que se llama hiato, es el hiato aórtico. Este, como ves, que está acá abajo, sí lo rodea músculo, ¿cierto? Ese de ahí es por donde pasa la arteria aorta, arteria, flujo, presión alta. Entonces ahí, a pesar que el diafragma se contraiga, la arteria aorta no colapsa. ¿Sí? El hiato aórtico, que está en el territorio muscular, está formado por dos pilares, por el pilar derecho y el pilar izquierdo del diafragma. Ahora, la literatura menciona que el hiato aórtico, que viene a ser esto, el 80% de ese hiato, o casi toda la circunferencia, está dada por el pilar derecho, como ustedes pueden ver acá. Y solo un pedazo muy pequeño está dado por el pilar izquierdo. En donde sí, la relación del pilar derecho y pilar izquierdo son casi iguales para formar el hiato, es en el hiato esofágico. El hiato esofágico y el hiato aórtico están presentes en el componente muscular del diafragma, mientras que el hiato de la cava inferior corresponde a la parte tendinosa del diafragma. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Ahí. ¿Qué más? El diafragma, o en su porción muscular, está dividido en tres fascículos. Un pequeño espacio muy pequeñito, el fascículo esternal, que está por detrás de lo que es la apófisis lifoides, que está aquí, y que permite ver un triángulo, que es este de acá, que es el triángulo subdiafragmático, o triángulo también se le llama esternocostal, que separa este fascículo external del fascículo costal del diafragma. Y este espacio pequeñito, ese triángulo externo-costal, es el responsable algunas veces de las famosas hernias diafragmáticas. Por ahí puede ascender un asa intestinal y quedarse atrapada. Las asas intestinales no son rígidas, no están quietas. Ustedes saben que se mueven constantemente para estar pasando lo que es el bolo alimenticio, el kilo y el quimo que ustedes conocen. Esos movimientos se llaman peristalsis o peristaltismo intestinal. Entonces, puede ser la mala suerte de que justamente cuando el intestino se relaja, justo pasa por ese triángulo y se mete. Y luego, cuando viene el impulso de la peristalsis para que el intestino haga esto y luego se vuelva a cerrar, se engloba ya en el tórax y se rota y se queda atrapado en el tórax de esas intestinos, ese pedacito. ¿Y eso qué genera? Una hernia, y secundariamente, si eso está atrapado, ¿qué va a generar? Una obstrucción intestinal. Que va a generar que tenemos que entrar al quirófano para abrir por abdomen y retraer o sacar ese intestino manualmente, o por el tórax y empujarlo. Y de paso cerrar el defecto. Esto es más frecuente en los extremos de la vida. O sea, ahorita no. Nosotros ninguno. Cuando unos son muy pequeñitos, a veces nacen con hernias diafragmáticas y ese es el punto que hay que reparar. A veces a edades muy tempranas, recién nacidos, hay que entrar para reparar ese diafragma. Hay que cerrar ese huequito. A veces es muy grande, el huequito para el pequeño intestino del bebé. Entonces se queda atrapado y haciendo una obstrucción intestinal y hay que entrar a operar de emergencia. Eso se llama hernia de Morgami o hernia de Mogalek. Eso ya cuando hagan pediatría, pero para que más o menos les suene el nombre. Y cuando uno ya es muy anciano, lo que pasa es que hay
disminución del tono muscular y eso también genera que se pongan flácidas las fibras musculares del diafragma y también por ahí el intestino puede quedarse hacia abajo. Bueno, regresando. Esta porción costal del diafragma se va a insertar en la cara interna de las costillas, sobre todo de las costillas 9, 10 y 11. Y la porción lumbar, que es la que está aquí delimitada, estos puntos de delimitación, la línea punteada divide lo que es la porción costal de la porción diafragmática, perdón, la porción lumbar del diafragma. Y esto es donde están contenidos todos los orificios. ¿Sí? El orificio del foramen de la cava inferior, el del esófago, el de la aorta, todos corresponden al territorio lumbar del diafragma. ¿Ahí nomás queda? No, hay más. Hay unas arcadas o arcos tendinosos aquí a este nivel, y aquí también, que son los arcos mediales y los arcos laterales, o hendidura también se le llama. Hendidura medial y hendidura lateral. ¿Para qué sirven esas hendiduras? Sirven para el pasaje de músculos. La hendidura medial sirve para el pasaje del músculo psoas y la hendidura lateral sirve para el pasaje del cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Esto lo vamos a ver en un par de clases. Esos núcleos de la región del abdomen, en la cara posterior. ¿Quién inerva el diafragma? El nervio frénico. El nervio frénico inerva el diafragma. Pero solamente el nervio frénico no. Cuando hicimos cuello dijimos que sí, pero ya estamos haciendo todas las, tenemos que hacer más específico. Aparte del nervio frénico, también lo inerva los nervios intercostales, más o menos del T7 a T10, o acá lo ponen del T6 hasta T11, pues válido, y el nervio subcostal. El nervio subcostal no es otro que el nervio intercostal número 12, sino que se le llama subcostal porque no se le puede llamar nervio intercostal. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien se acuerda por qué? Gracias. Acá hay una costilla y acá hay otra costilla. Esta es la 11, no es la 10. 10, 11 y 12 estoy dibujando. Para los que han llevado ya, o bueno, que van a llevar, estamos viendo la costilla por la cara interna, o sea, nosotros somos ahorita los pulmones. Estamos mirando por dentro de la cavidad torácica. Esta línea punteada está demarcando lo que es el surco de la costilla. ¿Por qué se llama surco de la costilla? Porque en cada borde inferior de cada una de las costillas está pasando el van intercostal, el nervio, la arteria y la vena intercostal. ¿Ya? O sea, por acá pasa la arteria, pasa el nervio y la vena, así todo el recorrido, de lado a lado. Igual acá. Entonces, esto se llama van intercostal, van intercostal. ¿Por qué se llama intercostal? Porque está inter es en el medio, ¿cierto? Entre. Intercostal entre dos costillas, ¿cierto? Esto está entre dos costillas, este está entre dos costillas. ¿Y este está entre dos costillas? No, porque acá ya no hay costilla, porque esta era la costilla número 12. Entonces, para complicarnos la vida, nuestros amigos anatomistas de hace muchos años dijeron, no, esto no se va a llamar van intercostal, sino se va a llamar van subcostal. ¿Sí? Pero es lo mismo. Porque a veces uno se rompe la cabeza, ¿cuál será dónde está el nervio subcostal? Viene a ser el nervio de la costilla número 12. ¿Ya? Por eso ahí dice, el nervio subcostal inerva sensitivamente al diafragma. Y sí, pues como el diafragma es el límite inferior del tórax, hay que suponerse que los últimos nervios van a ir al diafragma. Pero el principal es el frénico. ¿Ya? El frénico es el responsable a veces de lo que es el famoso guiño. ¿Ya? El diafragma teóricamente no duele, teóricamente, porque sí se ha demostrado por estudios de denervación que sí tiene parte sensitiva. Cuando hicieron ustedes neuroanatomía, yo supongo que han fijado esto, ¿no? Bueno, la médula espinal, conducto del epéndimo, la asta, posterior, anterior.
anterior es motor y el posterior era sensitivo. Muy bien, todos arribamos. El anterior llevaba fibras eferentes, motoras, mientras que las sensitivas iban vías aferentes. Quiere decir que la información llegaba a la médula aferente, llegaba a la médula y se disparaba al cerebro a ser interpretada. Dolor, calor, temperatura, presión. Y la fibra motora era al revés. Del área motora bajaba la información y luego de acá ejercía efecto en algún órgano, en algún músculo habitualmente. Entonces, nuestro amigo el diafragma, antes se decía que solamente tenía inervación motora, pero se sabe ahora que también tiene inervación sensitiva, también duele el diafragma, sino que el umbral del dolor es bien reducido. Y esa inervación sensitiva está dada por este nervio subcostal. Ahora bien, hay algo también peculiar, que el diafragma tiene otro tipo de inervación más, que es un tipo de inervación vegetativa autonómica, para los que ya están haciendo fisiología. ¿Y esto por qué? A ver, díganme ustedes, durante todo este tiempo que estamos, que es más o menos 40 minutos, ¿cuántas veces le han dicho a su diafragma que respire? Que se relaje. ¿No, sí o no? Eso es inconsciente, así no estarían muertos. Pero ahora si les pido que respiren, sí pueden respirar voluntariamente. Es porque el diafragma tiene doble inervación, tanto motora, que es consciente, como sensitiva o autonómica, que es inconsciente. Es una peculiaridad. Lo repito de nuevo. La capacidad que tú tienes para controlar tu frecuencia respiratoria es dada por el diafragma. Si yo te digo que respires más lento, lo vas a hacer. Digo, respira más lento. Cada vez que yo hago eso, el diafragma está así, ¿cierto? El fuelle está de esta manera. Eso es controlado, eso es motor consciente. Yo estoy dando la orden. Pero mientras tú estás sentado en esa postura escuchando la clase, o conversando, o estás revisando tu Instagram, no lo sé, estás también respirando. Y no le estás diciendo al diafragma que lo haga. Eso es inconsciente. Se sigue manteniendo nuestra respiración. Sino que hay una diferencia. Cuando es inconsciente, la frecuencia respiratoria llega a su volumen normal o habitual, a un rango habitual. Más o menos, ¿cuánto es ese rango habitual? La frecuencia respiratoria basal normalmente está entre 14 a 16 respiraciones por minuto. No vamos a exceder de eso. Cuando estamos de manera inconsciente, o sea, en todo momento. En la noche, a tu pareja cuando se duerme al costado, cuando ya estés profundo en sueño REM 2, controla el volumen cuántas veces respira. ¿Ya? Y ahí te vas a dar cuenta que no va a exceder de 16. Te voy a medir. Si excedes, pues dale mano. Es un sueño muy complicado. Para su camilla amplia. Listo, muchachos. A ver. Ajá. Okay, llegamos ya más o menos, vamos a empezar a hablar de compartimento, ¿ya? Ya más o menos hemos conocido un poco más por fuera del tórax, tenemos una idea más o menos a grandes rasgos de cómo funciona, el tema de la ventilación. Y ahora, lo que decía en un inicio, ¿no? El tórax, como tal, la jaula torácica se encarga de proteger estructuras nobles. ¿Por qué? A ver, el abdomen no tiene cerrado hueso así como el tórax. ¿Se dan cuenta? El abdomen es músculo nada más, con una arma blanca entramos rápido. Pero en el tórax es más difícil de ingresar. Porque tiene, bueno, dos estructuras nobles, ¿no? Que son órganos vitales, que son los pulmones y el corazón. Las cirugías que se realizan a ese nivel son altamente complejas, completamente con el cerebro. Entonces, cualquier agresión ahí que genere una disminución de flujo o una alteración normal de su circulación puede producir la muerte del individuo. Por eso está tan protegido. Como pueden ver, la gran parte de la cavidad torácica está ocupada por ambos pulmones. Y solo una zona pequeña, reducida y central es dada por el mediastino. Ojo, el corazón no está en el lado izquierdo, como el derecho nos decía. El corazón está medial, está al medio, es retroesternal, con el eje eléctrico y la punta del corazón orientado hacia el lado izquierdo. Pero no es que esté en el lado izquierdo. Ya, es central, como se ve ahí en la imagen. A ver, entonces el corazón está en el lado izquierdo, está casi en el medio. Y descansa básicamente sobre el tendón del diafragma. Y el diafragma es central, ¿no? Es central. Ahí está el corazón.
El corazón no está en el lado izquierdo. La punta del corazón está orientada hacia anterior, descendente e izquierdo. Entonces, lo que se creía antes es que el corazón estaba en el izquierdo, porque cuando ustedes empiecen a examinar a sus pacientes, les doy como un dato, si tienen pareja pueden estar ahí ustedes explorando. En el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea clavipectoral medial, está la punta del corazón o el lápiz. Uno pone el dedo entre la quinta y la sexta costilla, fuerte, y ahí va a sentir el choque de punta. Y es ahí donde se pone también el estetoscopio, para escuchar el latido de la válvula aórtica o del cierre de la válvula mitral, pero vamos a ver en otra clase cuando hagamos la vida cardíaca del corazón. Entonces, por eso la gente decía, no, el corazón está en el lado izquierdo. La punta está ahí, como ustedes lo ven. Ahora, mientras mayor enfermedades hay en los pacientes, hipertenso, diabetes, problema renal, el corazón aumenta de tamaño. Entonces el choque de punta se hace más evidente. El choque de punta se puede palpar, pues, no ver. Si uno lo ve, ahí el corazón está fallando. O el paciente está claro. No debería verse. Bueno, entonces, como pueden ver, la mayor zona de la cavidad torácica está ocupada por pulmones, una cantidad pequeña por el corazón que es central, y esas estructuras que están por encima del corazón, que no son algo menor, son cosas muy importantes. La cava superior, la vena brachiocefálica, la vena yugular interna, la subclavia, acá serían el vago, este sería el recurrente, acá sería el tronco arterial brachiocefálico, carótida derecha, subclavia derecha, carótida izquierda. Y incluso aquí debería estar el tipo, la tráquea, la caína y los bronquios principales. Todo eso de ahí es el medio. Ya lo vamos a ir viendo por el primer. Estos son cortes de tipo transversal a diferentes niveles, que bueno, pueden ustedes observar o más o menos identificar algunas estructuras. A ver. Está difícil, creo que ¿Qué cosa? no. ¿Qué es eso? Bueno, la ver. No. Vena. Es el bronquio fuente derecha. Tenemos mucho Bronquio. Este que más fácil. ¿Cuál? Es la aorta. La aorta. Cuando hago tomografía, la aorta torácica se puede ver en dos lugares en el mismo corte. Esta de acá es la aorta ascendente y esta de acá es la aorta descendente. Si estuviéramos más arriba, veríamos el callado de la aorta, porque la aorta es esto, es un callado. Entonces, si hago un corte en un nivel en el cual estoy cortando donde está la aorta ascendente y no el callado, entonces voy a ver la aorta en dos lugares en el mismo corte. Es lo mismo que sucede cuando en su lámina de histología se rompen la cabeza cuando le dicen túbulo contorneado proximal, túbulo distal, acá dicen, ¿cómo es posible si la nefrona del dibujo de la arma no está así? Es porque depende del corte, puedes encontrar diferentes estructuras. Tienes que ver, pensar en tres dimensiones. Si lo piensas en una sola dimensión, porque en tu libro no lo vas a entender. Eso mismo pasa con la semana. Este corte sería más o menos un corte, sigan mi cursor, si hiciera así. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Se dan cuenta? Sería la aorta en dos momentos y no callada. Bueno, y estas son las estructuras que